¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos los que se van conectando al curso. En esta sesión, bueno, vamos a empezar. En esta sesión, bueno, la semana pasada hemos hecho una pequeña introducción a la parte que me corresponde sobre el uso adecuado del lenguaje y además hemos hablado también sobre el uso de las mayúsculas, las minúsculas. En esta ocasión, en esta sesión vamos a hablar sobre los signos de puntuación y las abreviaciones. Entonces, atentos a la sesión, cualquier consulta, igual escriben al chat y se les va a absolver. Bien, entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. Ya. Ya está. Bien, entonces vamos a continuar con una sesión más. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema importante, ¿no? Vamos a empezar con los signos de puntuación y después pasamos a hablar sobre las abreviaciones. Vamos a empezar con un tema bastante importante, interesante y también un poco complejo para muchos por el uso diverso que tiene este signo de puntuación que es la coma. Ya, entonces incluso hay toda una sesión, todo un taller sobre solamente el uso de la coma. Es tanta la complejidad. Entonces, les pido por favor bastante atención en cuanto a este uso, porque justamente el mal uso de este signo de puntuación conlleva a que pueda entenderse un significado que no, de repente no quisimos dar. Entonces, es importante saber puntuar adecuadamente, saber dónde colocar la coma, dónde eliminarlo. A veces hay los signos de puntuación como la coma que no influyen mucho en el significado, pero hay otros, en otros casos que sí, importa mucho y cambia completamente lo que queremos decir. Entonces, tenemos que ser conscientes, estar preparados para poder usar este signo de puntuación que es tan importante y que debemos aprender a dominar. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de los signos de puntuación, previamente debemos precisar que es importante también conocer la sintaxis de nuestra lengua. ¿A qué me refiero con sintaxis? La sintaxis es el orden, ¿no? De cómo aparecen los elementos de una oración. Entonces, nosotros en el español ya sabemos, ¿no? Desde muy pequeños nos han indicado que el orden de la oración es sujeto, verbo y complemento, ¿no? Predicado y complementos. Ese es el orden en el español. En el inglés es otro orden, ¿no? Entonces, en otras lenguas, dependiendo de la lengua, la sintaxis cambia. En el español, nosotros sabemos que tenemos este orden y debemos procurar respetar ese orden para una mayor claridad. ¿Qué sucede si es que nosotros no respetamos este orden sintáctico y colocamos de repente el complemento lo colocamos al inicio, el verbo lo ponemos al final y el sujeto lo colocamos al medio? A veces puede entenderse con algo de complejidad, pero entonces lo que no se quiere es que el lector tenga que demorarse mucho en comprender lo que se está escribiendo, ¿no? Lo que se está leyendo. Entonces debemos facilitar para que sea lo más claro, lo más sencillo posible y la claridad se logra manteniendo el orden adecuado de la sintaxis. Entonces, por favor, no se olviden este orden. Cuando ustedes vayan a redactar los distintos documentos jurídicos, tienen que respetar este orden, ¿no? A veces yo sé que por una cuestión de que de repente le quieren dar mayor prioridad a los complementos, ¿no? Podría alterarse, pero no deben abusar de esa alteración del orden. Debemos procurar y respetar este orden sintáctico. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede si es que nosotros por error colocamos una coma entre el sujeto y el verbo, ¿no? Yo le coloco una coma aquí entre sujeto y verbo o también de repente coloco una coma aquí entre el verbo y el predicado.
¿no? ¿Qué sucede aquí? Entre el sujeto y el verbo no debe haber ninguna coma. No se requiere ninguna coma, a pesar de que muchas personas pronuncian las oraciones con algunas pausas en el límite del sujeto y el verbo o del verbo y el complemento, ¿no? Pero esa pausa no implica que tengamos que poner una coma en cada pausa. La regla es que entre el sujeto y el verbo no debe haber ninguna coma. A veces se confunden y colocan la coma cuando el sujeto consta de más de dos palabras, ¿no? A veces cuando el sujeto es extenso, ¿no? Por ahí se podrían confundir. Entonces, no va, hay que aprender a reconocer el sujeto y entre el sujeto y el verbo no va ninguna coma. Entre el verbo y el complemento tampoco. ¿Qué sucede si es que le pongo una coma? Sería la famosa coma criminal. Aquí tenemos la coma criminal o también llamada la coma asesina. ¿Qué sucede con esta coma que yo estoy colocando donde no debería haber ninguna coma? ¿No? ¿Qué hace? ¿No? Está haciendo un quiebre ahí entre el sujeto y el verbo, ¿no? Entonces, donde no debería haber, ¿no? Está haciendo una pausa que no debería haber, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado, estamos separando donde no deberíamos separar. Entonces, ahí esa coma está rompiendo ese orden natural de la oración, ¿ya? Entonces, esa es la famosa coma asesina. La coma asesina es aquella que se coloca entre el sujeto y el verbo o entre el verbo y el predicado. Entonces, en cualquiera de esas dos hay coma asesina cuando no se debería colocar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una oración, ¿no? Esta es una sola oración. A veces, como les decía, se confunden y colocan la coma porque el sujeto es extenso, ¿no? Consta de varias palabras. Como en este caso, el colegiado que confirmó la resolución apelada. Acá tenemos todo esto de azul, es el sujeto, y acá hay un verbo, ¿no? A veces colocan una coma aquí porque dicen, bueno, el sujeto piensan que no es el sujeto, hay una confusión ahí, pero no debería haber ninguna coma porque este es el sujeto y aquí recién termina el sujeto y empieza el verbo. Entre el verbo y el sujeto no debería haber ninguna coma, ¿ya? Si le coloco la coma sería una coma asesina que no se debería colocar. O acá también, ¿no? A veces coloca realizó, coma, un exhaustivo análisis del caso. Eso es incorrecto. Coma asesina o coma criminal. No debería existir ninguna coma ahí. ¿Ya? Entonces acá tenemos el complemento y el predicado. ¿Ya? Entonces, ven que esta oración cumple la estructura, la sintaxis propia del español, sujeto, verbo y complemento, ¿no? Entonces, al tener ese orden, al respetar el orden natural de la oración en español, no se requiere ninguna coma, ningún punto, ningún punto y coma, ¿ya? Tranquilamente, sujeto, verbo y complemento. Se mantiene esa estructura. Entonces, eso es por un lado la coma asesina. Tengan mucho cuidado. A veces hay personas que les encanta poner comas en todos lados, en cada pausa. No, deténganse y verifiquen si es que realmente se necesita colocar una coma. La coma enumerativa es una coma más sencilla de poder reconocer, ¿no? Porque enumeramos, podemos enumerar palabras, ¿no? Podemos enumerar palabras. Usamos la coma enumerativa, ¿no? Palabras como cámaras, teléfonos, radios y computadoras. O también podemos enumerar frases, el sistema informático, ¿no? Se necesita una mejora en el sistema informático, la recopilación de información, estoy enumerando frases, el diseño del portal y la actualización de la página web, ¿no? Estamos enumerando frases. Y en esas enumeraciones también se colocan las comas. O también puedo enumerar oraciones cortas, ¿no? Oraciones cortas y las enumero con comas. Visité la biblioteca, anoté la bibliografía, seleccioné la información y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. Entonces, esa es la coma enumerativa, más fácil de reconocer. Por otro lado, tenemos también la coma vocativa. Esta coma se usa para separar el vocativo del resto de la oración. ¿Qué quiere decir? ¿A quién me estoy dirigiendo? Yo menciono a quién me estoy dirigiendo y luego escribo ahí lo que quiero decir a esa persona que me estoy dirigiendo.
Entonces, esta coma vocativa se escribe en diálogos, saludos, correos electrónicos y otros tipos de comunicación escrita. Entonces, separa ahí al sujeto a quien me estoy dirigiendo, ¿ya? Si yo me dirijo a un abogado, digo, señor abogado, coma, la coma vocativa, esta es la coma vocativa, separa el vocativo, que este es el vocativo, de lo que yo quiero decir, del resto de la oración. Señor abogado, me dirijo a él, o si es una mujer, ella, ¿no? Entonces, señor abogado debe presentar su escrito dentro del plazo establecido. Entonces ahí tenemos la coma vocativa. Este vocativo también puede trasladarse al centro de la oración o al final, pero siempre con comas, encerrado siempre con comas, ¿no? Por ejemplo, esta es la misma oración, solo que con el vocativo ya se ha movido ahí un poco al medio de la oración. Su escrito, señor abogado, debe presentarlo dentro del plazo establecido. Entonces observamos aquí que está el vocativo y el vocativo debe estar siempre encerrado entre comas, ¿no? Ahí vemos entre comas. El vocativo se puede trasladar al medio o se puede trasladar también al final. Debe presentar su escrito dentro del plazo establecido, señor abogado. Ven que el vocativo siempre tiene una coma, no debemos omitir esa coma. ¿Bien? También tenemos la coma apositiva. Esta coma se usa para encerrar o separar la significación, ampliación de contenido, ¿no? O contenido de un nombre. Entonces, es una forma diferente de llamar al sujeto. Por ejemplo, si yo digo César, emperador de Roma, es una manera más de cómo se llama al sujeto. A César también se le conoce como el emperador de Roma. Entonces, esa es su aposición. Y esta aposición debe estar siempre con su coma apositiva. Y esta es la coma apositiva que encierra la posición del sujeto, que es la otra manera de llamar al sujeto, ¿no? Nació en Venecia, la ciudad de los canales. Aquí, ¿no? Una manera de conocer, o cómo se conoce a Venecia es como la ciudad de los canales. Entonces acá tenemos la posición y debemos colocar siempre la coma para separar al sujeto de su aposición, ¿ya? Entonces esa es la coma apositiva cuando tengo un sujeto y coloco al lado de cómo se le denomina, cómo es otra manera de llamar al sujeto. Y esa es la única manera de llamar a ese sujeto. No hay otra ciudad de los canales más que Venecia, ¿ya? Entonces, por eso es que es una posición, porque es la única, justamente posición de cómo se le conoce al sujeto. Ciudad de los Canales solamente es Venecia, no hay más, solamente es Venecia. Emperador de Roma solamente es César. Entonces, es esa manera de cómo se conoce al sujeto. Bien, entonces así podemos reconocer una posición y colocar las respectivas comas apositivas coma de incisos explicativos o aclarativos, ¿no? Estos incisos se presentan bastante en los textos jurídicos y tengan bastante cuidado con estos incisos. Si bien es cierto, hay muchos incisos que se pueden usar y se deben usar de manera adecuada. Los incisos es aquella información secundaria, complementaria de la oración principal. Ya no es una información de primera mano, sino es algo complementario. ¿Ya? Perdón. Quiero mostrarles aquí un momentito. Ya. Acá quiero que entiendan bien sobre el uso de los incisos y por ende las comas de incisos. Entonces, los incisos, como les decía, es información secundaria, información complementaria, es un añadido a la información principal. Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer cuándo es un inciso y cuándo forma parte de la oración principal? Un inciso se puede reconocer si es que elimino esa información y la oración no cambia de sentido. No cambia de sentido, entonces si es que elimino esa parte y no cambia de sentido mi oración, lo que estoy eliminando es algo secundario, es un inciso, es algo agregado. Entonces,
vamos a ver aquí. Entonces, si yo elimino esta parte, todo ese inciso, ¿no? Dice, la presidenta del Poder Judicial dispuso la implementación de equipos informáticos. Pregunto, ¿la oración se entiende? ¿Ha cambiado el significado? Se entiende, ¿no? La oración se sigue entendiendo, solo que estoy eliminando un inciso que es una información agregada, es una información secundaria, complementaria, para poder orientar al lector, ¿no? Entonces, ese inciso lo puedo agregar y se agrega entre comas. Siempre los incisos se agregan entre comas, por favor, ¿ya? Para poder delimitar que es información secundaria añadida a la oración principal. Aquí tenemos otro. El acusado, quien tenía una gran cantidad de denuncias por maltrato animal, fue detenido esta madrugada. Bueno, vamos a eliminar esta parte, ¿ya? La oración cambia de sentido. El acusado fue detenido esta madrugada. No cambia de sentido, pero sí falta algunos agregados, ¿no? Entonces, vamos a agregar ahí información secundaria, ¿no? Entonces vamos a agregar ahí la información secundaria para orientar un poquito más al lector. Entonces, ya complemento a la oración principal. El siguiente ejemplo, Manuel, un destacado profesional del derecho penal, asumirá un cargo importante esta tarde. Aquí vamos a eliminar esto, ¿ya? Eliminamos, de esa manera vamos a reconocer, ¿no? Si no se altera el significado de la oración, lo que estoy eliminando es un inciso. Manuel asumirá un cargo importante esta tarde. La oración está completa, se entiende, ¿no? Claro, nos falta información aclarativa, explicativa, pero la oración se entiende, ¿no? No cambia completamente de significado. Entonces, lo que estoy eliminando aquí es un inciso, estoy aquí, ¿no? Explicando quién es Manuel, entonces vamos a tener ahí un inciso y este inciso se debe siempre encerrar entre comas, ¿ya? Entonces ese inciso se debe encerrar entre comas, por favor, porque es información secundaria, que es un agregado a la oración principal. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro qué son los incisos. Esto es importante porque en los textos jurídicos hay una gran cantidad de uso de incisos. A veces abusan de tantos incisos, agregamos muchos incisos y la oración principal se pierde y por ahí puede ser que sea un texto ambiguo, poco claro, cuando agregamos demasiados incisos. Siempre hay que saber controlar la cantidad de incisos que se van a agregar. Muchas veces los incisos son importantes, nos dan información complementaria, pero cuando ya abusamos del uso de los incisos, o los incisos son demasiado extensos, ¿no? Ya conlleva a la confusión por parte del lector. Entonces, siempre hay que medir la cantidad de incisos que se vayan a usar y no abusar de su uso. ¿Bien? Ya, entonces pasamos ahora a la coma entre conectores lógicos. Tenemos estos conectores lógicos, ¿no? Que requieren comas, por ejemplo, efectivamente, entre otros, ¿no? Por último, es decir, claro está, esto es, sin embargo, entre otros, en fin, en conclusión, más aún, ¿no? En consecuencia, cuando son oraciones cortas. Hay algunos conectores que en oraciones ya más extensas, ¿no? Ya no admiten solamente aquí la coma, sino punto seguido, punto y coma. Pero cuando son oraciones cortas, como en este caso, por ejemplo, este conector en consecuencia, se puede colocar tranquilamente entre comas. Pero si mi oración, por ejemplo, ya tiene 3 líneas o 4 líneas, este conector requiere aquí un punto o punto y coma, ¿ya? Entonces, por la extensión, se coloca aquí la coma en este caso. Antes de las conjunciones adversativas también se colocan las comas, antes de pero, empero, más, aunque, si no. El empero ya está considerado como un arcaísmo, ¿ya? Entonces traten, yo sé que en el campo jurídico se usa todavía frecuentemente,
pero es mejor usar solamente la conjunción adversativa pero y ya no empero. Entonces ya es considerado como un arcaísmo. Entonces hay que procurar reemplazarlo mejor por pero, ¿ya? Entonces acá antes de esas conjunciones adversativas se coloca la coma, ¿no? Pero más sin tilde, por favor, porque no es de cantidad, es más que reemplaza pero. Cuando se refiere a conjunción, este más es sin tilde, ya no es de cantidad. El más de cantidad sí va con tilde, pero en este caso es una conjunción adversativa. El sino aquí también requiere una coma. La coma elíptica. ¿Qué quiere decir esta coma? Es aquella coma que reemplaza a un verbo que se ha omitido para evitar la repetición de ese verbo. ¿Ya? Entonces, es una coma que reemplaza un verbo que ya previamente se ha mencionado y para evitar la repetición de ese mismo verbo se coloca simplemente una coma. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. A los que se gradúan este año les esperan muchos éxitos, a los que se quedan muchos años de esfuerzo. ¿Qué quiere decir aquí? ¿No? ¿No? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Cómo puedo entenderlo? ¿No? Aquí, de manera literal, sería les espera, ¿no? Les esperan. Acá hay otro ejemplo. El aeropuerto Jorge Chávez atiende las 24 horas diarias. El de Tarapoto atiende apenas 12. Entonces, si yo no empleara la coma elíptica, sería de esta manera, ¿no? Les esperan muchos, a los que se gradúan este año les esperan muchos éxitos, a los que se quedan les esperan muchos años de esfuerzo. Siguiente ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez atiende las 24 horas diarias, el de Tarapoto atiende apenas 12. Entonces, aquí estaríamos repitiendo los verbos, ¿no? Aquí incluso el verbo con el pronombre. Entonces, aquí vamos a hacer, bueno, vamos a reemplazar para evitar la repetición con una coma. Esa es la coma elíptica. Se omite el verbo y se pone una coma en lugar del verbo. ¿Ya? Entonces ya se entiende que reemplaza al verbo precedente, ¿no? Entonces el aeropuerto Jorge Chávez atiende las 24 horas diarias, el de Tarapoto atiende, sería aquí, pero estamos reemplazándolo por una coma, apenas 12. Entonces sería de esa manera la coma elíptica. La coma circunstancial. Ese tipo de coma tiene varios tipos adicionales, ¿no? Porque tenemos varios circunstanciales, ¿no? Entonces, tenemos circunstancial de tiempo, de modo, de cantidad. Entonces, vamos a colocar las comas circunstanciales donde correspondan. ¿Se acuerdan que al inicio nosotros hablamos sobre la sintaxis y el orden que deben priorizar en cuanto al español? Sujeto, verbo y complemento. El circunstancial en el orden sintáctico del español se ubica al final de la oración. Sintácticamente, el circunstancial debe estar al final de la oración. Ese es su orden natural en el español. Entonces, al ser su orden natural al final de la oración, si están cumpliendo ese orden natural, no necesita ninguna coma. El circunstancial, al estar al final de la oración, no necesita ninguna coma porque ese es su orden sintáctico. Entonces, aquí tenemos estos ejemplos. Por ejemplo, el circunstancial de tiempo. Se malograron más de 500 toneladas de verduras de los agricultores de Huancayo durante el paro de septiembre pasado. Entonces acá tenemos de tiempo, ¿no? Circunstancial de tiempo durante el paro de septiembre pasado. Entonces, este circunstancial está al final de la oración. Ese es su orden correcto. Por eso es que no va con ninguna coma, ¿no? De tiempo cuando durante el paro de septiembre pasado. Entonces, no necesitamos colocar ninguna coma porque el circunstancial está donde debe estar. En la siguiente oración es la misma oración que la anterior, solo que el circunstancial acá se ha movido.
y se ha movido al inicio de la oración, ¿ya? Por eso es que yo les sugiero siempre mejor priorizar siempre el orden sintáctico correcto del español. Claro, cuando nosotros movemos, también en algunos casos se entiende, a veces es un poquito difícil poder entenderlo, pero puede entenderse, ¿no? No es que no se entienda absolutamente nada. Es un poco más difícil poder entender, pero sí se entiende. Entonces, como en este caso, el circunstancial, observamos ahí que se ha movido al inicio de mi oración. Durante el paro de septiembre pasado se malograron más de 500 toneladas de verduras de los agricultores de Huancayo. Entonces acá tenemos al circunstancial, se ha movido, ¿no? Entonces yo quiero mantenerlo ahí, al inicio quiero darle prioridad a este circunstancial de tiempo, lo puedo mantener, pero vamos a colocar ahí una coma en señal del movimiento que hemos realizado al inicio de la oración, al orden donde no le corresponde al circunstancial. Esta coma hace alusión a que se está moviendo ese orden. Es también llamada la coma hiperbática, coma de movimiento. Cuando hacemos un movimiento de partes de la oración donde no le corresponden, colocamos también una coma llamada hiperbática, que es la coma circunstancial en este caso. Estamos moviendo el circunstancial y marcamos ese movimiento que estamos realizando, porque ese no es su orden, entonces lo marcamos con una coma. Bien, si es que ese circunstancial lo muevo al medio de la oración, como en este siguiente ejemplo, se malograron durante el paro de septiembre pasado más de 500 toneladas de verduras de los agricultores de Huancayo. ¿No? Vemos que el circunstancial en este caso se ha movido al centro de la oración. Igual tengo que marcar ese movimiento que estoy realizando, ¿no? Con comas. Marco el movimiento que estoy realizando con las comas porque no es el orden natural de la oración en cuanto al circunstancial. Entonces marco con comas ese movimiento. Ya, espero que se esté entendiendo. Muy bien. Por otro lado, tenemos también el circunstancial de cantidad. La población rechaza a la presidenta Dina Boluarte en un 92%, ¿no? Entonces, aquí tenemos un circunstancial. Este circunstancial de cantidad, ¿no? Está al final y ese es su orden, no necesita ninguna coma. Pero cuando este circunstancial se mueve, sí tenemos que marcar ese movimiento, ¿no? No es su orden natural, le ponemos una coma circunstancial. En un 92% la población rechaza a la presidenta Dina Boluarte. O también cuando el circunstancial se mueve al medio de la oración. La población en un 92% rechaza a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Entonces, cada movimiento que hagamos debemos marcarlo, encerrar ese circunstancial entre comas. Y si se mantiene en el orden correcto, que es al final de la oración, no necesitamos colocar ninguna coma. Y esa es la regla para todos los circunstanciales. Lo mismo sucede con el circunstancial del lugar, ¿no? También con el circunstancial de modo, ¿no? Vemos acá que termina legalmente, legalmente al inicio con una coma y legalmente al medio entre comas, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los circunstanciales. No sé si hasta ahí tienen consultas. Muy bien. Igual vayan escribiendo si tienen consultas. Después los vamos a observar. Muy bien. Gracias, Alejandro. Bien, entonces continuamos. Aparte de lo que ya hemos mencionado, tenemos otros usos también de la coma, ¿ya? Entonces, la coma se usa también para separar apodos cuando se escriben después del nombre real. Entonces, aquí tenemos el nombre de pila, Florindo Flores Jala, y la coma para separar el apodo, camarada Artemio, ¿no? En documentos para separar lugar y fecha, ¿no? Para separar lugar y fecha, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso, ciudad, coma y fecha, ¿no? Por favor, en sus documentos no pongan punto aquí, ¿ya? Quiero aprovechar este momento para
decirles que no coloquen ningún punto. Cuando ustedes coloquen un oficio, de repente un memorando o cualquier otro documento, hay muchas personas que no sé por qué, después de la ciudad y la fecha, me colocan aquí en punto. O a veces, peor aún, y punto y guión, perdón, el punto y guión. El punto y guión no existe, ¿ya? No existe. No debemos usar nunca un punto y guión. El guión tiene un uso, el punto tiene otro uso. No funcionan juntos. Entonces, no se debe usar, en este caso, en este contexto, ciudad y fecha, ningún punto. Ya únicamente acá. La coma para poder separar la ciudad de la fecha. También se usa coma para separar datos en una dirección, por ejemplo, pasaje, coma, Avenida Cala, coma, urbanización Los Cisnes, coma, en el distrito de Santa María, ¿no? O a veces ponen Santa María, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, que le pongamos Lima. Hay algunas personas que ponen Lima con guión, ¿no? Pongamos ahí Lima. Esto, el uso del guión, después les voy a explicar. Cuando nosotros colocamos direcciones, si bien es cierto, se separan con comas, pero después del distrito, para colocar la ciudad o el departamento o el país, Perú, hay muchas personas que usan el guión. El guión no es para ese uso, el guión no se usa en ese contexto. Podríamos usar de repente paréntesis, sí, ¿no? Para dar un dato que esto queda en Lima, este queda en Perú, pero no el guión, ¿ya? A fin de indicar también inversión de orden de nombre bibliográfico. Nosotros tenemos el orden, ¿no? Son nombres y apellidos. Pero, ¿qué pasa si es que primero mencionamos el apellido y luego el nombre? Cuando nosotros primero mencionamos el apellido, hay que colocar una coma y después el nombre, ¿no? Ese es cuando invertimos el orden. En decimales, si bien es cierto, en gran parte de Sudamérica, ¿no? Se usa la coma para los decimales, pero también se admite usar el punto para colocar los decimales. Entonces, podemos usar tanto la coma o el punto, pero siempre de manera uniforme en todo el texto. Si voy a optar por usar en los decimales la coma, en todos los decimales del texto que vaya a redactar, se usa la coma en los decimales. No voy a alternar con el punto, a veces uso coma, a veces uso punto, no. Tengo que optar por uno. En los decimales va a ser todo con coma y todo con coma se tiene que redactar, ¿ya? Esto principalmente viene ya el punto de algunos programas que eh, por defecto ya los decimales nos arroja con punto, ¿no? Por ejemplo, como Excel, ¿no? Nos coloca ahí con punto, pero también se admite los decimales con la coma. Entonces, otro uso de la coma también. A ver, acá hay unas consultas. Bueno, acá tenemos varios ejemplos de la coma circunstancial. Se les va a proporcionar también los materiales, ¿no? Ya saben, los circunstanciales, la ubicación natural, ¿no? El orden adecuado, el orden sintáctico es al final de la oración. Si se mueven, sí debemos colocar comas, ya encerrar el circunstancial entre comas, que también funcionan como incisos, ¿no? Es información adicional, ¿ya? Entonces, aquí ya había otras consultas, me parece. A ver, aquí dice Marlene, tampoco se pone del 2025 o solo de. Ah, ya. Buena pregunta aquí en cuanto al la preposición, ¿no? La preposición de o del, pregunta. Esa es una pregunta muy, muy común. Se preguntarán, en cuanto a este uso de la preposición de o del, les voy diciendo que ambos son válidos. Cualquiera de los dos
puedo escribir y eso ya está normado, ya lo admite la RAE. Pero ¿qué pasaba antes de que se admita la preposición del, porque primero se admitía solamente de y no se admitía la preposición del? Y por eso es que esta preposición es más conservadora, más histórica, ¿no? Porque a lo largo del tiempo se ha usado siempre esto. Ya hace pocos años se ha admitido también la preposición del. Entonces, es más reciente, más moderna, en cambio, más tradicional es la preposición de. Entonces, ya depende de ustedes cuál quieran usar, ¿no? Si preposición de o la preposición del. Cualquiera de los dos es válido, pero siempre, como les digo, manteniendo la uniformidad en todo el documento. Si estoy optando por colocar las fechas con la preposición de, todas debo colocarlas con esta preposición y no con del, ¿no? Entonces, y lo mismo con la preposición del, de manera siempre uniforme en todo el texto, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos podemos usar. Muy bien. Entonces pasamos a los usos del punto y coma. Y a ver, acá hay Robert. Dice, ¿se puede escribir del departamento y provincia de Lima? Claro, eso sí se permite, para no de repetir departamento de Lima y provincia de Lima. ¿No? Se puede escribir, sí. Ya. Entonces continuamos. También, bueno, en este caso vamos a pasar ya a lo que es el uso de los signos, el del signo de punto y coma. ¿Ya? El punto y coma sirve para separar elementos de una construcción que ya incluyen comas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Es como, aquí tenemos una enumeración compleja, una enumeración que ya incluye comas. Entonces, para una estructura más compleja, uso también el punto y coma, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Gómez, el delegado de la Asamblea, aquí vemos que ya hay una coma, ¿no? Estoy mencionando a la primera persona, Mauricio Gómez, el delegado de la Asamblea. Para pasar a hablar sobre la segunda persona, no puedo poner aquí una coma, ¿no? Porque ya hay una coma interna. Entonces pongo punto y coma para pasar a la siguiente persona. Juanita Pérez, coma, la ministra de Educación, ¿no? Punto y coma, paso a la siguiente persona. Pablo Rincón, el personero municipal, Marta Díez, la secretaria general, y Mateo González, el registrador nacional. Entonces, punto y coma para enumeraciones complejas. Antes de los conectores adversativos, concesivos y consecutivos también se usa el punto y coma, ¿no? Por ejemplo, aquí, por lo tanto, sin embargo, por tanto, por consiguiente, es decir, ¿no? Cuando son oraciones más extensas, les decía, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando la duración es corta, de una línea o línea y media, podemos usar simplemente comas, pero en este caso ya la oración es más extensa, entonces ya usamos para ese tipo de conectores adversativos, consecutivos o concesivos, usamos el punto y coma. También se usa el punto y coma para separar oraciones de causa-efecto o de hecho y consecuencia. Entonces, aquí podemos observar, el espectáculo se tuvo que suspender, les devolvieron el dinero a todas las personas. Entonces, en consecuencia, ¿no? Causa-efecto. Entonces, aquí, aquí vamos a colocar punto y coma porque algo sucedió, un hecho, y cuál es la consecuencia, les devolvieron el dinero a todas las personas. Entonces, vamos a colocar aquí, en lugar de decir, por ejemplo, en consecuencia, simplemente coloco este punto y coma y se entiende. Fue necesario sacar a las personas del lugar, ya no era posible hacer algo por ellos. Entonces, aquí también podemos colocar simplemente un punto y coma, ¿no? Entonces,
o podemos decir que reemplaza también a un conector, ¿no? Fue necesario sacar a las personas del lugar, dado que ya no era posible hacer algo por ellos, ¿no? Entonces, ya simplemente también si es que no quiero usar un conector, puedo usar el punto y coma. También se usa el punto y coma para separar elementos de una lista compleja, ¿no? Nosotros, cuando redactemos un texto, hay que procurar que nuestros párrafos no necesariamente sean texto de corrido, sino que si es que hay un listado, mejor colocarlo con viñetas o con cualquier otro signo para poder diferenciar, ¿no? Que hay una lista compleja, una lista sencilla, pero para poder reconocer mejor, mucho más rápido, para que la información esté de manera clara. Y es una buena práctica poder usar listas. Puede ser listas con viñetas, listas con las letras del abecedario, con numeraciones, con números arábigos, ¿ya? Pero que haya una lista que se note, que esté de pronto separado, ¿no? En un párrafo aparte y colocar la lista de esa manera. Aquí vemos que inicia la oración y aquí termina con un punto, ¿no? Por eso es que tampoco se usan las mayúsculas aquí. Simplemente lo estoy desglosando como lista, pero la oración continúa. Para desacelerar la propagación de la COVID-19 se debe usar una mascarilla que le cubra la nariz, punto y coma. Estoy enumerando, mantenerse a 6 pies de distancia de las personas, sigo enumerando, punto y coma. Evitar las multitudes y los espacios inferiores con poca ventilación, punto y coma. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, punto. Ahí recién termina la oración, ¿no? Entonces, con este punto y coma, estoy enumerando, ¿no? Listados más o menos extensos y por eso solamente coloco punto y coma, inicio con minúscula porque la oración continúa, el listado sigue y recién termina aquí con punto, ¿ya? No sé si hay consultas antes de pasar al punto. Sí, pueden escribir, no hay problema, porque por la cantidad de asistentes es un poco difícil colocar, bueno, me parece que el audio. No, no va con mayúscula aquí al inicio de cada lista porque, como les digo, la oración empieza aquí y recién termina aquí. Acá no hay puntos, no hay puntos porque es una sola oración, solo que se ha desglosado como una lista. Entonces, por eso es que no necesita colocarse ahí en mayúsculas, porque estamos separando además con punto y coma nada más. Entonces, no necesitamos colocar mayúsculas. Bien, usos del punto. Bueno, acá, bueno, en cuanto al uso del punto, sabemos que el punto pone fin a un enunciado, ¿no? Separa oraciones, finaliza el texto, señala el fin de las abreviaturas, ¿no? Y les había dicho que las abreviaturas siempre van con punto. Entonces aquí tenemos algunos tipos de punto, como el punto cuando nosotros tenemos un título, un subtítulo y escribimos de corrido ahí el párrafo. Entonces, para separar también el subtítulo, no se usa aquí punto y guión, por favor, ¿ah? El punto y guión, ya saben, no existe. No se debe usar nunca el punto y guión. Siempre es punto. Colocamos un subtítulo y de corrido ahí escribimos seguido, siempre se coloca punto para poder delimitar el subtítulo del contenido. ¿Ya? Entonces no se coloca punto y guión y dos puntos. Ya los dos puntos tienen otro uso. En este caso, para poder delimitar los subtítulos se usa el punto. Y acá tenemos también punto seguido, el punto aparte, ¿no? Nuevamente acá para el punto para colocar los subtítulos y el punto final, ¿no? Otros usos del punto. A ver, acá pregunta, ¿en una oración se puede usar punto y coma y? Sí, cuando una oración es compleja. Cuando una oración es compleja, podemos usar
Aquí ya les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, aquí de repente podría colocar y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Pero acá no necesito una coma después, solamente un punto y coma y la i, pero no la coma después. ¿Ya? Muy bien. Entonces, otros usos del punto. Aquí ya sabemos que las abreviaturas, los acortamientos, se deben, a las abreviaturas o acortamientos se debe siempre colocar el punto, ¿no? Acortamientos en general, acá, etcétera, punto, página, artículo, teléfono, avenida, sin fecha, se coloca siempre con punto. Entonces, los tratamientos también ya saben que las abreviaturas de tratamiento siempre se colocan punto, porque son abreviaturas. Las abreviaturas siempre van con punto. Y en este caso, cuando son tratamientos, ya les había comentado en la sesión anterior, no se usan las mayúsculas para los tratamientos. También para las abreviaturas con carácter de nombre propio, ¿no? Abreviaturas, los puntos, y ya saben que entre la abreviatura de una palabra y la abreviatura de otra debe haber un espacio, ¿ya? Decreto ley, acá decreto legislativo, no revisión de sentencia, constitución. Entre una abreviatura y otra debe haber siempre un espacio, ¿ya? También tenemos ahí las abreviaturas plurales, ¿no? Simplemente se duplican las letras y colocamos el punto y el espacio, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es una abreviatura bastante conocida, pero se confunden siempre porque no le colocan un espacio aquí entre Estados Unidos, ¿ya? Abreviatura de una palabra con punto, empezamos otra abreviatura de otra palabra y debemos colocarle previamente un espacio. Abreviaturas que incluyen voladitas. Aquí tenemos, por ejemplo, doctora, puede ser de esa manera la abreviatura, ¿no? Doctora, o también es admitido colocar esta abreviatura, que también es correcta. Entonces, cualquiera de los dos, ¿no? Doctora con punto aquí, ¿no? Entonces, o también con voladita. Primero, segundo, primer, profesora, por ejemplo, acá, ¿no? Con voladita puede ser. Y también la abreviatura de número. Ya saben que la RAE admite la abreviatura de número en minúscula. En el campo jurídico se acepta todavía la N mayúscula, no hay problema, pero siempre con el punto en esa ubicación, al medio, ¿ya? Omisiones del punto. ¿Cuándo se omite el punto? Cuando nosotros tenemos un signo de interrogación de cierre, tenemos un punto. La semana pasada les expliqué, ¿no? Este signo de interrogación o de exclamación, ¿no? También puede ser el de exclamación, de cierre únicamente, no de apertura, solamente de cierre. Entonces, estos signos de interrogación o también puede ser de exclamación, de cierre, se asume como punto, ¿ya? Entonces, al asumirse como punto, ya no colocamos otro punto adicional si que de repente queremos empezar otra oración. Ya no se coloca un punto adicional, ¿ya? Simplemente se considera como punto ese punto del signo de interrogación o de exclamación. Entonces, aquí también, ¿no? Entonces cerramos este signo de interrogación y ya no colocamos un punto más. Simplemente empezamos la oración con mayúscula asumiendo que acá ya hay un punto seguido. Después de los puntos suspensivos. Nosotros sabemos que los puntos suspensivos son tres, no son cuatro. Entonces, si es que después de unos puntos suspensivos queremos iniciar otra oración, vamos a iniciar la otra oración con mayúscula y todo, pero ya no se va a colocar un punto adicional, ya no se va a poner cuatro puntos. Ya se considera como punto al último punto de los signos de los puntos suspensivos. Ya no se coloca un cuarto punto. Al final de los títulos, subtítulos, tablas y cuadros no van puntos. Por eso es que está en esta parte de la omisión de los puntos. Títulos, subtítulos, tablas, cuadros, no van punto, por favor. Hay muchas personas que a los títulos les pone punto como si fueran oraciones.
Los títulos, subtítulos no son puntos, perdón, no son oraciones, son frases simplemente. Entonces, no va con punto, no hay una acción aquí, ¿ya? No hay verbo. Entonces, los títulos y subtítulos nunca van con punto y menos con punto y guión. ¿Ya? Hay muchas personas que ponen punto y guión, le ponen dos puntos, como si lo estuvieran adornando ahí al título o subtítulo. Títulos y subtítulos van siempre sin punto, sin guión, sin dos puntos. ¿Ya? Muy bien. También se omiten los puntos en las leyendas. Por ejemplo, tenemos un cuadro y en las leyendas no se va a colocar punto. En las siglas, ya sabemos que las siglas nunca se escriben con puntos. Las abreviaturas sí, pero las siglas no. Las siglas ni los acrónimos. Los eslóganes también, cuando nosotros escribamos un eslogan, se escribe sin punto al final. Y en las dedicatorias también sin punto. Ya, muy bien. Sí, eso aplica para cualquier documento. Títulos y subtítulos nunca se escriben con puntos. ¿Ya? A ver, acá hay una pregunta. Víctor dice, ¿el asunto de un documento puede llevar punto? Depende, porque a veces el asunto que le colocan también es un poco extenso, ¿no? Por ejemplo, asunto adjuntar o no sé, se solicita tal cosa, ¿no? Asunto, se solicita las sillas correspondientes a la oficina tal, ¿no? Esto es una oración, entonces sí necesita punto. Cuando son oraciones se coloca punto. En cambio, los títulos y subtítulos no son oraciones, son simplemente frases, ¿ya? Entonces, vamos a ir a un pequeño break de 5 minutitos, por favor, y retornamos para continuar con los usos de los dos puntos. Bien, 5 minutitos, por favor, y retornamos para hablar sobre los dos puntos. Bien.
Bien, retornamos. No se olviden, ahí está el link de asistencia para que registren su asistencia, por favor. Muy bien. Entonces vamos a continuar con los dos puntos. Ya, vamos a continuar con los dos puntos. Anuncian el discurso directo, cita textual. Ya. El uso de los dos puntos es un poco más sencillo que, obviamente, que la coma, ¿no? Que son distintos usos, incluso menos que el punto, ¿no? Entonces, se usa los dos puntos para anunciar citas textuales, pero siempre con presentación de la cita. Si es que no tiene este tipo de presentación, no se usa los dos puntos, por favor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo presento la cita y digo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el peligro de reiteración delictiva toma como parámetros a nivel de juicio de probabilidad lo siguiente. Presento la cita. Presento la cita y coloco ahí los dos puntos. O digo lo que viene a continuación o lo que sigue, con esa presentación previamente a la cita. Pero si no tiene presentación y todo va de corrido, y digo, el peligro de reiteración delictiva toma como parámetros a nivel de juicio de probabilidad que la continuación, ¿no? Acá pongo que, si pusiera que, este relativo que en este relativo que no se coloca dos puntos, ¿ya? No se colocan los dos puntos. Esto es eh, el relativo que permite que la idea continúe y no haya ese quiebre, ese corte, como si sucede con la presentación de las citas, como lo siguiente, ¿no? Entonces hay un corte ahí. En cambio, con el que la idea continúa y se empalma con la cita, no necesita ningún signo de puntuación. Simplemente digo, el peligro de la reiteración delictiva toma como parámetros a nivel de juicio de probabilidad que la continuación prolongada de actos punibles, ¿no? Entonces, todo de corrido, sin colocar los dos puntos. En el contexto que tenga este relativo que antes de una cita textual, nunca voy a colocar dos puntos, ¿ya? Nunca se colocan los dos puntos. Los dos puntos se reservan exclusivamente para el contexto de la cita que tenga previamente este tipo de presentación de las citas, ¿ya? Como lo siguiente. Cuando digo lo siguiente, ahí sí debo colocar los dos puntos. Después de los dos puntos no se inicia con mayúscula. La regla general es que después de los dos puntos únicamente se use la minúscula. Muy bien. También los dos puntos van tras el saludo o encabezado de correos o cartas. En este caso tenemos el más usado, que son los correos. Ya sabemos que después de en el encabezado, cuando nosotros nos dirigimos a la persona que vamos a escribir el correo, vamos a colocar dos puntos. Por ejemplo, doctor José López, dos puntos, y escribo mi correo, ¿no? Escribo lo que le quiero decir, pero previamente en este encabezado de saludo, ¿no? Aquí me estoy dirigiendo, siempre se escribe con dos puntos. Por favor, no pongan coma, a veces ponen punto y coma o a veces omiten los signos de puntuación. En ese contexto del encabezado, del saludo a la persona a quien me estoy dirigiendo, se coloca con dos puntos, ¿ya? No con punto, ni con coma, ni con punto y coma, o no omita, por favor, el signo de puntuación. Siempre es con dos puntos. Y después, en línea aparte o en línea abajo, se escribe ya la oración o lo que voy a decir en el correo, ¿ya? También se usan los dos puntos para reemplazar conectores causales, consecutivos, de ejemplificación o reiteración. La reunión duró 3 horas, mas no se llegó a ningún acuerdo. El proceso sigue sin resolver, ¿no?
Por lo tanto, podría reemplazarse a ese conector. Por lo tanto, el proceso sigue sin resolver. Puedo colocar los dos puntos o también puedo colocar el conector. Por lo tanto, ¿no? Con punto y coma o con coma nada más, el proceso sigue sin resolver. Entonces, pero si es que no le coloco nada, ningún conector, es mejor reemplazarlo con los dos puntos. Preceden a una enumeración de carácter explicativo. Ayer me compré dos libros, ¿no? Digo dos libros y los detallo. Entonces estoy detallando uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. En ese detalle que voy a presentar se usa los dos puntos antes de, o perdón, antes del detalle, ¿no? Entonces, para hacer alusión a lo que procedo a explicar, lo que ya mencioné previamente. Entonces, ayer me compré dos libros, dos puntos, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Entonces, en ese tipo de enumeración explicativa también se usan los dos puntos. Muy bien. Otros signos de puntuación, ¿no? Nosotros acabamos de presentar los signos más conocidos, más usados, pero también en los textos tenemos otros signos de puntuación, como son los signos de interrogación y exclamación, ¿no? Interrogación, aquí tenemos signos de interrogación y de exclamación. En este caso, nosotros sabemos que los signos de interrogación se usan para preguntas y los signos de exclamación para demostrar emotividad o imperatividad, ¿no? Entonces, de orden o mandato o de emoción. Entonces, ¿qué hora es? Pregunta, signos de interrogación, y en el español es de signo de apertura y de cierre. No es como el inglés, por favor, eh, que es solamente de cierre. En el español se abre y se cierra el signo de interrogación y también el de exclamación. Y ya saben que después del signo de exclamación o después del signo de interrogación ya funciona como punto seguido. Ya no se coloca otro punto y se empieza con mayúscula. Luego los paréntesis también. Los paréntesis tienen su propio uso, ya no se confundan. A veces los paréntesis lo usan como si fueran corchetes. ¿Ya? Entonces, los paréntesis sirven para insertar datos o precisiones, como por ejemplo fechas, lugares, desarrollo de una sigla, nombre de autor u obra, entre otros. Entonces, por ejemplo, si tengo un dato o una precisión, eso lo puedo encerrar entre paréntesis. El año de su nacimiento, 1616, ¿no? Es algo adicional, un dato, es el mismo en que murió Cervantes. Entonces aquí otro, en el requerimiento fiscal, folios tal y tal, se consignó el delito. Entonces, aquí, por ejemplo, en los folios puedo colocarlo entre paréntesis, eh, de dónde a dónde abarca, ¿no? 3 al 9. El guión significa 3 al 9, ¿ya? Entonces, esto va entre paréntesis, que es un dato en donde se ubica el requerimiento fiscal. Entonces, ese dato lo puedo colocar para que sea mucho más ordenado y no perturbe la oración principal. Es un dato adicional, ¿ya? A ver, aquí pregunta si el texto dentro de los paréntesis siempre empieza con minúscula. Bueno, a menos que sea un nombre propio, ¿no? Pero si no, tiene que empezar con minúscula, ¿ya? A menos que sea un nombre propio. Si es un nombre propio, sí debe respetarse el uso de la mayúscula. Se somete a las reglas del uso de las mayúsculas, ¿ya? No es que por obligación siempre sea con minúscula. Solo en casos de nombres propios puede empezar con mayúsculas. Pero si no, no requiere empezar con mayúscula. No, ahora les voy a explicar el uso de los corchetes, ¿ya? Los corchetes. En este caso es diferente el uso. No es que yo pueda alternar paréntesis por corchetes, ¿ya? Entonces, vamos a colocar los corchetes para agregar alguna precisión del transcriptor en una cita textual. Esto tienen que tenerlo muy claro. Los corchetes generalmente se usan para citas textuales, citas literales, o también para omitir texto irrelevante, pero dentro de una cita textual.
Entonces se usan corchetes para las citas textuales, ¿no? Entonces, quiero agregar algo en una cita textual. Bueno, es raro que se agregue, pero si es que por ahí quiero agregar o hacer alguna precisión, puedo agregar algo. Cualquier modificación que yo haga en una cita textual debe estar entre corchetes. No podría hacer una modificación y no marcarlo entre corchetes, porque estaría alterando la cita textual. ¿Ya? Entonces, una manera de poder hacer algún cambio o insertar alguna información en una cita textual es colocando siempre entre corchetes. Y cuando quiero omitir de repente lo que yo le sugería en la primera sesión, ¿no? Hay que evitar esas citas textuales muy extensas. Tengo que tratar de sintetizar o de repente es tomar solamente la cita que requiero y omitir el resto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una cita textual que está omitiendo parte de una cita más extensa. Entonces, cuando hago esta omisión de la cita, que continúa, porque no, de repente esa información no es importante para lo que yo estoy redactando, entonces puedo usar este recurso de usar los corchetes con los tres puntos suspensivos y doy a entender que la cita continúa, pero yo no lo he tomado. Entonces, para este contexto también se usan los corchetes. Entonces, enfóquense bien. Bueno, acuérdense que los corchetes son para citas textuales. La raya tiene otro uso. La raya no se confundan con el guión, por favor. Guión es uno, raya es otro. Ya el guión es corto y la raya es larga. Entonces, la raya se usa para insertar aclaraciones o comentarios que no guardan relación sintáctica directa con el texto. ¿No? Por ejemplo, te estamos escribiendo una oración, pero a esa oración, ¿no? Yo hago una pausa y dentro de esa oración escribo algo que no tiene una relación de significado propiamente, simplemente es un comentario del redactor, ¿no? Entonces, las playas de Cancún son, ¿quién lo duda?, las más hermosas de México. La oración es esta, ¿no? Las playas de Cancún son las más hermosas de México. Pero aquí le estoy agregando, ¿no? Un comentario, una aclaración que no necesariamente tiene una relación de significado cercano con la oración, pero sí está relacionado, ¿no? Más o menos relacionado. Entonces, es un comentario adicional, extra, que se agrega a una oración principal, un poco más lejana que un inciso, ¿no? Entonces, esto es un comentario de o aclaración del redactor. También se usa la raya y de este tamaño, por favor, no se confundan la raya con el guión más corto. También se usa la raya para agregar comentarios del transcriptor en las expresiones de citas, ¿no? Por ejemplo, aquí en las declaraciones es importante, afirmó el presidente, ¿no? Puedo colocar quién está diciendo esta cita entre rayas. También se usan las rayas para elementos de una lista. Eso me olvidé de decirles que cuando nosotros tenemos un listado y de repente ese listado no lo quiero colocar con las letras del abecedario, ni lo quiero colocar con números, porque de repente no tengo una jerarquía, simplemente es un listado simple. Muchas personas usan el guión para estas listas. El guión no se usa en estas listas porque el guión tiene otro uso, ¿no? Ahora les voy a mostrar también el uso del guión. El guión no se usa para las listas, por favor, y eso ya está de manera expresa en la RAE, en los distintos libros de la RAE y en la misma página web. Ustedes pueden encontrar cuál es el elemento para colocar listas, les va a salir ahí la raya. La raya es una línea más larga, ¿ya? Entonces, no es el guión. El guión no se debe usar para listas, ¿ya? La raya. Se usa la raya para este tipo de listas. Para citas textuales, cuando quiero omitir o colocar, agregar algo, no se usan los paréntesis, ¿ya? Por favor, no usen paréntesis en citas textuales cuando ustedes quieran agregar algo o modificar o colocar acá la omisión. Se usa siempre los corchetes. Los paréntesis ya les dije que es para fechas o precisiones. Esto no se usa en citas textuales.
Después de la raya, a ver, aquí pregunta sobre la raya. La raya después de la raya sí va con espacio. No necesario, espacio antes no, un espacio después de lo que se va a escribir. Sí, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora pasamos al uso de las comillas. Las comillas también tienen un uso específico en el español y según lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Tenemos las comillas estas que son denominadas las comillas españolas o también conocidas como comillas angulares. Tenemos las de apertura y las de cierre, ¿ya? Entonces son las comillas angulares o españolas. También tenemos las comillas inglesas, que son estas de apertura y de cierre, y las comillas simples. ¿Qué es lo que dice la RAE en cuanto al uso de las comillas? Eso es simplemente para conocimiento general. No se aplica mucho en el campo jurídico, pero sí me gustaría que sepan qué es lo que dice la norma. ¿No? Las comillas que la RAE recomienda, porque nosotros escribimos en español, la RAE dice debemos ser consecuentes, entonces debemos usar las comillas propias del español, que son estas comillas españolas. Y no deberíamos usar las comillas inglesas, que son estas, porque no estamos escribiendo en inglés. Pero, ¿qué sucede? En el campo jurídico, como en muchos otros campos, todavía no se ha generalizado este uso de las comillas angulares o comillas españolas. Se continúa usando las comillas inglesas y no está mal, ya no está mal. Entonces, ya depende también del uso que se le dé. Aquí todavía es admitido usar, por lo común, también las comillas inglesas, ya no hay ningún problema. Pero si es que ustedes quieren ceñirse a lo que dice la norma dice que debemos usar las comillas angulares o las denominadas comillas inglesas, las comillas españolas. En el campo académico, más como escribir libros y también, por ejemplo, tesis, eso lo he visto bastante corrigiendo, yo corrijo tesis jurídicas. Entonces, en este campo de corrección de tesis, por ejemplo, he visto bastante el uso de las comillas angulares, comillas españolas. Bueno, hay un poco más de libertad, ¿no? En cuanto al estilo, ya cada autor elige qué comilla va a usar. En cambio, en el campo jurídico es de manera más uniforme el uso de las comillas inglesas y está bien. También se podría usar estas tres comillas a la vez, ¿no? Como un recurso que nos permita jerarquizar una serie de citas primarias, citas secundarias y algunas aclaraciones dentro de las citas. Entonces, sí podemos usar estas tres comillas a la vez, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cita, aquí tenemos una cita y dentro tenemos otra cita. Y dentro de esta segunda cita tenemos una palabra resaltada también con comillas, ¿no? Por ejemplo, Antonio me dijo, vaya cacharro que se ha comprado Julián. Entonces, cacharro aquí está entre comillas simples porque no es el significado apropiado, ¿no? Entonces, no es una palabra que sea parte del lenguaje coloquial, sino de repente es un lenguaje más vulgar, entonces como para resaltarlo, podemos resaltarlo ahí entre comillas, por eso es que se usa las comillas simples. Si ya uso las comillas simples para lo que encierra, debemos usar las comillas inglesas. Y para encerrar estas comillas inglesas, ya usamos las comillas españolas. Esa es la jerarquía del uso de las comillas, porque hay muchas personas que me preguntan, si ya estoy usando comillas inglesas, yo no puedo volver a encerrar esta cita, colocar otras comillas inglesas, ya no podría repetir, ¿no? Porque no se diferenciaría la jerarquía. Ya tengo que usar las comillas españolas o las comillas angulares, ¿ya? Esa es la jerarquía. Son muy raros, o es muy raro este escenario, pero usualmente por ahí he visto algunas citas de citas, entonces me preguntaban cómo encerraría. Yo les recomendaría encerrar de esta manera, simples, comillas simples y las comillas inglesas.
Ya si tengo una tercera jerarquía, podría usar las angulares. Pero si solamente tengo dos, solamente comillas simples y comillas inglesas, nada más. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos también estas comillas para enmarcar partes de una publicación. Por ejemplo, estoy escribiendo dentro de un párrafo y menciono el título de un artículo. Entonces, para poder delimitar esta parte de la publicación, de dónde a dónde corresponde el título de ese artículo, entonces lo delimito con las comillas. ¿Ya? Muy bien. Puntos suspensivos. Bueno, ya lo habíamos adelantado, ¿no? Pero aquí los puntos suspensivos también tienen su propio uso para expresar estados de ánimo. Por ejemplo, esto sobre todo cuando tengo una transcripción de una declaración, ¿no? De repente en el campo jurídico, algún estado de ánimo de alguien que está confesando algo, de temor, inseguridad, nerviosismo, y lo quiero plasmar en como texto. Entonces lo puedo hacer y plasmar ahí el estado de ánimo, ¿no? Entonces, si hay duda, temor, inseguridad, coloco puntos suspensivos. No sé si hablarle o no hablarle. Una pausa, ¿no? De duda. Lo mínimo que puedo hacer es no negarle el saludo, ¿no? Entonces puedo usar los signos o los puntos suspensivos. También ya saben que para omitir partes de una cita textual también puedo usar los tres puntos suspensivos y siempre con corchetes. Para evitar términos malsonantes, también hay algunas personas que por ahí me preguntaban, no quiero redactar la palabra malsonante y simplemente pueden usar los puntos suspensivos y ya por el contexto se entiende, ¿no? El guión, aquí está justamente lo que les decía, el uso del guión. Ya saben que el guión no se usa para enumerar listas, se usa la raya. El guión tiene otros usos y su principal uso es para unir elementos, une elementos. Entonces puedo usar guión para la abreviatura de las fechas, ¿no? En las fechas, día, mes y año, puedo abreviarlo así con guión. También para palabras compuestas como teórico-práctico con guión. Para decir que abarca de una página a otra o de un folio a otro, también puedo usar guión, ¿no? Que abarca de 156 hasta o al 178. Por favor, no pongan, hay algunas personas que aquí en las páginas o en las fojas le ponen una barra. La barra no se usa para poder, para decir que abarca del 156 al 178. No. Para decir de un rango a otro es el guión, no la barra, ¿ya? No se confunda. Aquí tienen también aquí para unir los años, ¿no? De dónde a dónde abarca, 1990 al 2021, ¿no? Entonces, para unir elementos. Bien, vamos a pasar ahora a las abreviaciones. Tenemos las abreviaturas de tratamiento. A ver, aquí hay unas consultas. Ah, ya, buena pregunta. Aquí A ver, acá pregunta si es que en la fecha también se puede usar en lugar del guión, si se puede usar la barra, la barra. Simplemente se dice barra, ¿ya? No, no es necesario decir barra oblicua porque ya sabemos que la barra siempre va a ser oblicua, a menos que hablemos de otro signo de puntuación, que no es el caso. Aquí no se sugiere, y la RAE lo menciona, ¿no? No se sugiere usar la barra acá. Podría ser en algunos casos específicos, como por ejemplo lo que les decía, a veces hay algunos programas que nos arrojan las fechas y ya nos arrojan con barras. No vamos a ponernos a modificar todo, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Pero si es que nosotros podemos editar y nosotros podemos redactar,
es preferible usar solamente el guión o el punto. Aquí puede ser punto también. ¿Ya? Punto 18.06.21, 2021. Punto o guión, pero la barra no se sugiere, a menos que de manera automática algunos programas nos arrojen con barra, ahí sí lo podemos dejar. Pero si no, es con guión o con punto. ¿Ya? Muy bien. En cambio, del guión se puede usar viñetas. También se podría usar viñetas, por ejemplo, como el punto, pero lo que les recomienda la Real Academia, y eso también está en el libro del estilo y la justicia, ustedes lo pueden buscar en internet, se puede consulta gratuita. ¿Ya? Ahí se menciona expresamente que si es que nosotros queremos hacer un listado, se recomienda mejor usar la raya. Podemos usar otras viñetas, pero no el guión. El guión no se usa para los listados. Podemos usar otras viñetas, de repente punto, ¿no? O la raya, pero no los guiones, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las abreviaciones. ¿Ya? Entonces aquí dentro de las abreviaciones tenemos las abreviaturas. Las abreviaturas ya sabemos que siempre van con punto y las abreviaturas de tratamiento se escriben con mayúsculas. Entonces aquí, por ejemplo, señor Suárez, señora François, ¿no? Señorita Dalbert. Entonces, los tratamientos se escriben con mayúsculas y como es una abreviatura, se escribe con punto. No se usa como unidades léxicas, es decir, no puedo usar una abreviatura como si fuese una palabra y sin colocar el nombre o el apellido de la persona. Generalmente es para colocar al inicio de un texto. Ha venido la doctora, en este caso es incorrecto usar la abreviatura. Es mejor completar la palabra y escribir la palabra plena, sin abreviatura. Se recomienda su uso en encabezados de documentos, ¿no? Doctor, ilustrísimo señor Manuel, usted, ¿no? Entonces, en esos casos las abreviaturas, y siempre con puntos. Abreviaturas que incluyen letras voladas, ¿no? Aquí tenemos abreviaturas, y ya saben que los puntos deben ubicarse al centro, ¿no? Ahí primer, segundo, ya saben. El femenino, si es que nosotros queremos abreviar algunos femeninos, se puede agregar con la letra voladita, la letra A en voladita y siempre con los puntos. Los puntos, ¿por qué? Porque es una abreviatura. En plural de las abreviaturas formadas por una sola letra se expresan duplicando las letras que las forman. Ya les había adelantado también esto, por ejemplo, Estados Unidos con puntos y con espacios. Debe haber espacios entre una abreviatura y otra, ¿ya? Porque estamos abreviando una palabra. Para escribir otra palabra siempre hay un punto, incluso estén abreviados. Muy bien, acá Víctor pregunta, doctora, en el caso del mes, ¿tiene que preceder siempre el cero o puede ir seis? Puede ir seis nada más, ¿no? No es tan usado todavía, pero sí. El cero a veces está de más y eso es mucho más enfático en el contexto de cuando nosotros ponemos la palabra, por ejemplo, la fecha 6 de febrero de 2025, ¿no? 06 le ponen, a veces le ponen 06. 06 de febrero, perdón, de febrero, ¿no? De febrero. Entonces, así, este 06 no debe ir. En las abreviaturas tampoco, ¿ya? Pero a veces hay algunas confusiones. Para evitar confusiones, a veces se coloca. Entonces, podemos colocar o no, pero siempre de manera uniforme. Pero cuando nosotros tengamos estas fechas con letras y números, ahí sí no se admite para nada el cero, ¿ya? Ahí para nada el cero. Entonces, aquí tenemos las abreviaturas de Estados Unidos, ciencias sociales, con puntos, espacios y puntos, ¿no? Las abreviaturas, cuando nosotros coloquemos algunas abreviaturas que la palabra plena tenga la tilde,
al momento de abreviarlas debemos conservar esa tilde, ¿ya? Esa tilde siempre se conserva. Tengan cuidado cuando nosotros vayamos a escribir, por ahí seguramente en algún momento les ha sucedido, cuando nosotros escribamos abreviaturas complejas, como en este caso que son abreviaturas de dos palabras, y obviamente por normativa sabemos que deben ir con espacios. Entonces, al colocar espacios, a veces al final de la línea del párrafo puede cortarse de esta manera, quedarse en una línea estados, y en la segunda línea unidos. Hay que procurar que pasen juntos, que no se corten, ¿ya? Lo mismo con páginas, por ejemplo, 20 páginas, 20 queda aquí al final de la línea y la abreviatura de páginas va al final, a la siguiente línea. Entonces, hay que tener cuidado con esos cortes. Tenemos que procurar que todo vaya junto, ya así, que no se corte al final de la línea. Las siglas. Bueno, esto ya lo habíamos hablado sobre las siglas en cuanto al uso de las mayúsculas, ¿se acuerdan? Ya habíamos hablado sobre las siglas y los acrónimos. Ya, entonces acá nada más para refrescar la memoria. Las siglas, para que pasen a ser acrónimos, tenían que cumplir dos requisitos, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son los requisitos para que puedan ser acrónimos? ¿Se acuerdan? Para que sean acrónimos, primero que se pueda pronunciar y segundo que tenga más de 4 letras, es decir, a partir de 5 letras y que se pueda pronunciar ya puede ser acrónimo. Si solamente tiene 4 letras y no se puede pronunciar, sigue siendo sigla. A partir de 5 letras y que se pueda pronunciar, necesariamente esos dos requisitos, no solo uno, sino los dos, pasan a ser acrónimos. Entonces, las siglas por regla general, siempre van con mayúsculas y sin punto, no son abreviaturas, es otra clasificación. Entonces, las siglas se escriben siempre sin puntos y con mayúsculas. Entonces, generalmente se forman de las letras iniciales de las palabras significativas, ¿no? A veces tiene otra formación, pero generalmente es esa es la formación. Se escriben sin punto, esa es la regla general, y siempre con mayúsculas. Son invariables en la escritura. Esto no se olviden, por favor, en cuanto a las siglas. Invariables en la escritura. No se les puede agregar ni quitar nada, ¿ya? El plural se forma juntando determinantes. ¿Qué quiere decir que son invariables en la escritura? Que no les puedo agregar esta S. La sigla simplemente es ONG. Invariable quiere decir no le puedo agregar ni quitar nada. ONG, no le agrego la S porque es invariable. Acá CDs, tampoco le puedo agregar la S ni el apóstrofo. No le agrego nada porque la regla de las siglas es que son invariables. Se mantienen así como siglas nada más. No se le agrega ni una S, no se les pluraliza, no se les cambia de género, ¿no? Entonces, no se le debe agregar nada, son invariables. ¿De qué manera puedo saber si es que una sigla está en plural o no? Simplemente agregando artículos o determinantes. Puedo decir las ONG, no digo las ONGs, sino las ONG, porque sabemos que son invariables las siglas. O varias ONG. De esa manera puedo saber que hay gran cantidad de ONG, ¿no? Y de esa manera se pluraliza, pero no se agrega nada a la propia sigla. Los CD o CD, ¿no? Entonces, no se le agrega nada, ni una S, ni una ES, ni un apóstrofo. Las siglas se escriben sin espacios ni puntos en blanco, ¿no? Entonces, sin espacios ni puntos. Entonces, aquí se escribe sin espacio y sin punto, todo junto. ¿Ya? TC, OCMA, ONU. Y las siglas propiamente dichas, a diferencia de los acrónimos, las siglas nunca se tildan. Tenemos CIA o TAN, no se tildan, no se someten a las reglas de tildación, las siglas.
Por más que parece que le faltaron una tilde, no se tildan. Si son siglas, no se tildan. A menos que sean acrónimos. Los acrónimos sí se pueden tildar. Se escriben con cursivas las siglas que en escritura normal así lo requieren. Por ejemplo, nosotros ya habíamos dicho que el nombre de las revistas se escribe con mayúsculas y en cursivas. El nombre de los libros también se escriben en cursivas únicamente con mayúscula inicial. Y si es que tengo las siglas de esta revista, se respeta el uso de la cursiva. También debo escribirlo en cursiva. Si tengo las siglas de este diccionario, también debo escribirlo todo en mayúscula y en cursivas. También si es que, por ejemplo, tengo un texto extenso y voy a usar de repente una determinada denominación de manera frecuente, como Código Procesal Penal, por ejemplo, ¿no? Estoy escribiendo una resolución donde voy a usar muchas veces Código Procesal Penal. Al inicio tengo que colocar entre paréntesis las siglas de Código Procesal Penal para saber que más adelante únicamente se usará estas siglas, ya no de manera completa, por una cuestión de economía lingüística. Entonces, solamente las siglas, pero esto se debe mencionar siempre al inicio. No se debe omitir la mención completa. A veces hay personas que piensan que el lector va a sobreentender qué significa estas siglas. A veces ponen de frente las siglas y desorientan un poquito al lector, porque el lector de repente no conoce algunas siglas. Debemos colocar la primera vez que usemos las siglas, donde debemos colocar la denominación completa para orientar al lector. ¿Ya? Entonces, ya hablamos sobre las siglas, ahora vamos a pasar a los acrónimos. A ver, muy bien. Buena pregunta, Katherine. Les voy a mostrar, ya, les voy a mostrar, hay un truquito, sí. En realidad es con Control Shift más espacio, ¿ya? Control Shift más espacio, puedo hacer que no se separen, ¿ya? Vamos a hacerlo, a ver si hay tiempo. A ver, rapidito para que no nos gane el tiempo. Aquí lo que les explicaba de esto, a esto te refieres, ¿no, Katherine? Ya vamos a hacer, acá en el PowerPoint no se puede, ¿no? Tendría que hacerlo en el Word, ¿ya? Voy a abrir un Word. A ver, voy a abrir un Word un momentito. Esto es para evitar las separaciones al final de la línea, de lo que les decía. A ver, un momentito. Ya voy a poner un ratito. Muy bien, a ver. Y acá tenemos un documento en Word. Esto se puede hacer en Word, ya no lo intenten en el PowerPoint. Ya, voy a poner simplemente cualquier cosa. Acá no importa que no tenga sentido. Solo quiero que vean cómo es cómo se hace para evitar el corte. Y esto sucede también muchas veces con las monedas, los montos de las cifras en cantidades de monedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la manera correcta de escribir los montos. Por ejemplo, acá pongo 12,000, ya, muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy escribiendo, voy a agregarle simplemente cualquier letra, ¿ya? Solo quiero que vean esto. Ya, aquí tienen esto, entonces aquí tienen esto otro. Espero que se esté viendo, voy a agrandarlo un poquito, ¿ya? Ya, muy bien. Aquí ustedes pueden ver, a ver, aquí un poquito menos, creo. Ya está, acá está. Ya. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no? Que este monto, nosotros sabemos que, y esto también lo vamos a hacer en la siguiente clase, los montos a partir de 5 cifras se separan únicamente con espacio, no se coloca la coma. Acá se coloca siempre con espacio nada más, no se coloca coma ni se coloca apóstrofo, ¿ya? Únicamente a partir de 5 cifras se coloca espacio, ¿ya?
bloques de 3 en 3, con espacio. Entonces, al colocar espacio en 12.000 aquí, podría suceder esto, ¿no? Imagínense que alguien esté escribiendo y solamente acá diga 12 soles, pero los 3 ceros están por acá. Esto no debería ocurrir. Y esto ocurre justamente porque la norma dice que los montos a partir de 5 cifras se escriben únicamente con espacio. Entonces, al darle espacio acá, cortamos la cifra. ¿Cómo hacemos para poder respetar la norma y poder evitar este corte? Primero elimino el espacio y coloco espacio presionando Control Shift. Presiono Control Shift a la vez y el espacio y voy a generar un espacio, pero ya no se va a separar. Eso es un espacio como soldado, pero invisible, ¿no? Entonces yo le voy a agregar aquí, ¿no? Imagínense que yo agregue más texto, siempre se va a mantener junto. Esta cifra siempre se va a mantener junta. Entonces, si yo puedo agregar más texto, ven que siempre va a pasar junto a la siguiente línea. Puedo agregar, sigo agregando más texto y esto nunca se va a separar. ¿Ven? Que pasa siempre junto a la siguiente línea, los 12.000. Ya no se separa el 12 de los ceros. Lo mismo sucede con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo agrego aquí texto. Evito, perdón, vamos a quitar esto, ¿no? Ya, entonces aquí, por ejemplo, tengo Estados Unidos y como Estados Unidos necesita un espacio, puede ser que al final de mi línea se corte de esta manera y esto no debería suceder, ¿ya? Entonces debemos mantener junto Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo mantengo junto siempre y que nunca se me separe? Presionando Control Shift más espacio. Control Shift más espacio y nunca se me va a separar, ¿ya? Vamos a colocar ahí más texto. Van a ver que siempre va a estar junto. Va a pasar a la siguiente línea todo junto. ¿Ven? Ya no se separa. Entonces, traten de ustedes probar ahí. Es Control Shift, Control. Tienen el teclado en la mano izquierda. Ahí tienen el Control. Justo arriba hay una flecha que se dirige hacia arriba. Ese es el Shift. Entonces, Control Shift y ahí recién colocan el espacio. Control Shift más espacio. Ahí recién colocan el espacio. Este texto debería estar sin espacio. Recién que presionando Control Shift le coloco el espacio. Y ahí nunca se les va a separar. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Espero que les sirva. Hemos hecho un pequeño paréntesis. Gracias, Catherine, por la pregunta. Y eso es algo que les va a salvar en muchas oportunidades, porque a veces con esta normativa que tenemos con el uso de los espacios puede suceder eso, ¿ya? Entonces, acá vamos a continuar con los acrónimos. Yo les decía que para que sean acrónimos tienen que cumplir dos requisitos, que se pueda pronunciar y tenga a partir de 5 letras. A partir de 5 letras puede ser acrónimo. Si tiene 4, se mantiene como sigla, ¿ya? Entonces, aquí tenemos estos acrónimos. Entonces, estos acrónimos, a ver un momentito, el puntero. Ya. Acrónimos UNAT, APDAIC, RENIEC, ¿no? Son acrónimos, se pueden pronunciar, tienen más de 4 letras. Más de 4 letras es igual a 5, ¿ya? A partir de 5, más de 4 letras. La norma dice expresamente más de 4 letras. Entonces, quiere decir a partir de 5. A partir de 5 letras. Ya, entonces, al leerse como palabras comunes, se someten a las reglas generales de tildación. Ya les decía que las siglas no se tildan, pero los acrónimos sí. Se someten a las reglas de tildación. Y también tenemos acrónimos asimilados que se escriben todos en minúsculas, ¿no? Ya les había comentado también, todo en minúscula. Antes eran siglas o acrónimos, pero ahora por su uso frecuente ya no son nombres propios, sino ya forman parte de nombres comunes y necesita estar solamente en minúsculas. Y ahora vamos a pasar a los símbolos, los acrónimos, las siglas, las abreviaturas, los símbolos son otra clasificación. Los símbolos muchas veces se confunden con las abreviaturas. Las abreviaturas son una cosa, los símbolos son otra. Los símbolos generalmente son
la representación gráfica de palabras técnicas o científicas. Esto, el uso no es como las abreviaturas. Es un consenso, ¿no? Que se ha creado, símbolos creados a nivel internacional por algunos organismos que regulan estos símbolos, la escritura de estos símbolos. Tienen un tratamiento completamente distinto de las abreviaturas, de las siglas y de los acrónimos. Ya es otra clasificación, no se confunda. Entonces aquí los símbolos se escriben sin punto. A veces se confunden y por acá le colocan punto como si fueran abreviaturas. No, los símbolos van siempre sin punto, siempre sin punto. ¿Ya? Entonces no se debe mezclar tampoco símbolos con palabras. Si voy a escribir un símbolo, debo escribirlo con número. O si voy a escribir de repente, no voy a escribir símbolo, sino la palabra y también acá la cifra tiene que estar en palabras. Entonces los símbolos van después de la cifra que modifican, separados con espacios. En América se escribe el símbolo monetario antes de la cifra. Y la regla, aunque les parezca extraño, el símbolo de la moneda va sin espacio después de la cifra y el símbolo de la moneda no se coloca ningún espacio, va sin espacio, ¿ya? Aunque les parezca raro porque sea poco usado, la norma dice eso, sin espacio. Ya, muy bien. Ya, acá dice SIDA, tiene 4 letras. SIDA es una sigla asimilada ya. Por eso es que SIDA se escribe siempre en minúsculas. Es como un nombre genérico. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer unos ejercicios en los minutos que nos quedan. Ya, vamos a hacer unos ejercicios en estos pocos minutos que nos quedan. Muy bien. Entonces, habíamos colocado habíamos hablado sobre los signos de puntuación y las abreviaciones, ¿no? Entonces, aquí en el primer ejercicio, quiero que observen y me digan dónde falta algún signo de puntuación o alguna abreviación que debo mejorar. El acusado José Martínez López es procesado como autor del delito de cohecho activo genérico propio. Primer párrafo del artículo 397 del Código Penal en adelante, CP y tráfico de influencias agravado, primer y segundo párrafo del artículo tal, o 400 del CP en agravio del Estado. Claro, ¿no? Aquí podría estar una coma, pero yo lo que les sugiero para que tenga un mayor orden, como es algo complementario, es una información adicional, un dato, podría estar mejor entre paréntesis, ¿no? Primer párrafo, esto lo pueden ubicar así como un dato. Delito de cohecho activo genérico propio, primer párrafo del artículo tal del Código Penal, ¿no? Entonces, aquí podríamos usar eh, paréntesis, pero aquí necesitamos también colocar las siglas que se van a usar en adelante. Entonces, cuando ustedes tengan en esos casos excepcionales, nada más, pueden usar los corchetes y los paréntesis de esta manera, ¿ya? Ustedes tienen unos paréntesis y dentro de repente tienen para colocar otro paréntesis, pero dentro ya no puedo usar otro paréntesis porque ya usé. Ustedes pueden usar los corchetes, ¿ya? Entonces aquí tenemos una información, primer párrafo del artículo tal del Código Penal, en adelante, CP, o sea, en todo el documento voy a usar de repente Código Penal como mucha frecuencia y por eso es que le estoy colocando las siglas, cómo va a tomarse en adelante, ¿no? Entonces se coloca eso entre corchetes y esta información entre paréntesis, ¿no? Entonces acá ya no estoy cortando el tanto la idea y la idea sigue, ¿no? Como autor del delito de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado. Pero acá dice del delito, pero estoy mencionando dos delitos, entonces debería ser en plural, ¿no? De los delitos. De los delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado. Aquí también podemos colocar entre paréntesis primer y segundo párrafo del artículo tal, artículo 400, primer y segundo párrafo del artículo 400. Los artículos no tienen este grado, ¿ya? Siempre se escriben así, solamente el número.
Y ya uso CP nada más porque ya mencioné acá que en adelante se va a llamar CP el Código Penal, en agravio del Estado, ¿no? Entonces así podría estar redactado. Segundo ejemplo, o segundo ejercicio, muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos este segundo ejercicio, el expediente número tal, puede ser en mayúsculas o en minúsculas, no hay problema, ¿ya? Y con la abreviatura de número de esta manera. Muy bien, expediente número tal del 17 de junio de 2014 refirió que acaba dos puntos. Pregunto, ¿va dos puntos? Hay una cita textual, porque vemos acá la omisión de una cita, ¿no? Entonces debe ir unas comillas. Pregunto, ¿debería ir dos puntos aquí? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿dos puntos? No, claro, no debería ir dos puntos. Ya les dije que los relativos, como que, no deben llevar dos puntos, debe ir de corrido, seguido. Refirió que es constitucional, todo seguido, ¿ya? La idea no se corta. Entonces no necesita dos puntos aquí. Y para omitir cita textual, ya saben que son los corchetes, no los paréntesis. Aquí tenemos cita textual, muy bien. Acá también nuevamente corchetes. En las citas no se deben hacer cambios, ¿ya? Entonces es preferible mejor dejarlos así. Entonces eh, aquí tenemos las comillas, ¿ya? Las comillas de apertura y las comillas de cierre. Y las comillas, ojo, debe ir primero las comillas y luego el punto. Muchas veces veo que colocan así, cierran la cita así. No, la cita correcta o la cita textual debe cerrar con comillas y terminar con punto, de esa manera, en ese orden. Muy bien. Siguiente ejercicio. Declararon no haber nulidad en la sentencia, ¿no? En la sentencia del 28 de noviembre de 2018. Fojas tal y tal. A ver qué dicen ustedes. Puede ser así, ¿se acuerdan? Entre paréntesis. Y aquí no sería la barra, ¿no? Sería el guión. Entonces, no deberíamos colocar barra, sino guión, porque es de esto a esto. Fojas 457 al 459. Y esta información adicional, como un dato, se coloca entre paréntesis, que condenó a Santiago Jaime Luna Muñoz como autor del delito de violación sexual de menor de edad. Y esto también, ¿no? La norma donde corresponde este delito se puede encerrar tranquilamente en paréntesis, entre paréntesis. Artículo 173, inciso, aquí entre comas, porque no es el orden correcto. El orden es primero se menciona el inciso, luego el artículo y luego la norma. Pero aquí como se está alterando ese orden, entonces voy a colocar comas porque se está alterando el orden, ¿no? Estamos poniendo primero el artículo, luego el inciso y luego la norma. Y aquí los paréntesis de cierre, ¿no? Tenemos ahí los paréntesis de cierre que condenó a tal persona como autor de delito de tal a 30 años de pena privativa de libertad, con lo demás que contiene, ¿no? Entonces aquí puedo ser con punto y coma, ¿ya? Aquí tenemos que tener en cuenta que el inciso, ya les dije, inciso o también puede ser numeral o inciso, tienen que determinar, es lo mismo, pero siempre usando el mismo término. Ese es el orden de presentación de la normativa. Inciso tal del artículo. Si mencionase de esta manera, inciso 3 del artículo 173 del Código Penal, no necesito ninguna coma interna aquí, porque ya tengo la preposición de. Y además el orden es el correcto, inciso, artículo y código. O por ejemplo, si tuviera un literal, el literal va primero, ese es el orden. Literal, literal B, por ejemplo,
inciso tal, o literal de del inciso tal, ya no necesito ninguna coma, ¿no? Ese es el orden. Pero ¿qué pasa si es que ese orden se invierte, como en el caso que estaba presentado, ¿no? Como habíamos visto, así. Entonces, si se presenta de esta manera, artículo tal, inciso 3, que es también un uso bastante común, se debe colocar las comas, ¿ya? Para encerrar este inciso que no es su orden, sino su orden debió ser al inicio. Pero si quiero mantener este orden, debo colocar el inciso entre comas, ¿ya? Muy bien. Siguiente ejercicio, Khashoggi, columnista de Washington Post, ¿no? Aquí podría ser como un inciso, coma de incisos. Khashoggi, columnista de Washington Post, entre comas, ¿no? Vamos explicando quién es. Abiertamente crítico con la monarquía de su país, ¿no? También otra coma porque es otro inciso. Abiertamente crítico con la monarquía de su país. Aquí recién empieza o continúa la oración principal, ¿no? Khashoggi fue presuntamente asesinado, ¿no? Porque todo esto son incisos que se van agregando. Por eso es que le estoy colocando en las comas de los incisos. Aquí recién continúa la oración. Khashoggi fue presuntamente asesinado y descuartizado por agentes saudíes en el consulado de Arabia Saudita, Estambul. Aquí ya saben que cuando nosotros colocamos el país o la ciudad, no se usa el guión, sino los paréntesis, ¿ya? Para saber dónde queda ese lugar. Es un dato. A dónde se había dirigido para tramitar su matrimonio. Punto. En las elecciones de 1985, ¿no? Ya sabemos de aquí tenemos un circunstancial y vamos a colocar la coma, ¿no? En las elecciones de tal fecha, el Partido Aprista Peruano, ya sabemos que cuando nosotros colocamos siglas, vamos a colocar entre paréntesis, no con guión, ¿ya? Las siglas se colocan entre paréntesis y aquí es una sigla, no es un acrónimo, ¿no? APRA. El partido aprista peruano fue el más votado y aquí entre paréntesis, ¿no? Precisando la cantidad de votos. Incluso el porcentaje debería estar aparte. Hay un espacio entre el porcentaje y la cifra. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Perdón, esta semana en la siguiente sesión. Y obtuvo 107 escaños de los 180 de la Cámara de Diputados. Punto. Entonces debería quedar así, ¿ya? Bueno, disculpen que me haya pasado unos minutos. Muy bien. Muy bien. Raúl dice, ¿se puede resaltar en negrita una parte de una cita? Sí se puede. ¿Se acuerdan que les dije que para poder resaltar ustedes deben usar la negrita? Sí se puede resaltar y cuando ustedes resalten en una cita, entre corchetes deben colocar fuera de la cita, el resaltado es nuestro o el resaltado es agregado o la negrita es nuestra. Siempre precisando que lo que el resaltado es de ustedes y no es propio de la cita. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Espero que haya sido productiva la clase, ¿no? Gracias por sus consultas, gracias por su atención. Disculpen que me haya pasado unos minutitos. Ya nos vemos en la siguiente sesión, que sería el miércoles, ¿ya? Muchas gracias a todos por su participación, por su atención. Nos vemos. Gracias.